¿Puede el campeón de Roland Garros tambalearse antes de octavos? Carlos Alcaraz lo ha dejado claro, incluso los más grandes sufren. En una noche tensa en París, el murciano tuvo que luchar más contra su propio cuerpo y mente que contra el rival. El partido frente al bosnio Damir Dzumhur comenzó como un paseo y terminó como una pesadilla. ¿Qué le pasó al número 2 del mundo? ¿Qué dijo sobre su estado físico? ¿Y qué significa esto de cara a su próximo duelo ante Ben Shelton? Carlos Alcaraz continúa su camino hacia el bicampeonato en Roland Garros, pero su encuentro de tercera ronda dejó más interrogantes que certezas. Después de dominar con autoridad los dos primeros sets, algo cambió. El tenista bosnio Damir Dzumhur recibió atención médica y resucitó. Mientras tanto, el murciano vivió lo opuesto. Sufrió un bajón físico y mental del que tardó en recuperarse. El parón le afectó, y jugar de noche, según confesó, no es algo que le siente bien. La sesión nocturna te puede dar un poco más de bajón, admitió. El tercer y cuarto set fueron una tortura emocional. Alcaraz, que se paseaba por la Philippe Chatrier, de pronto no sabía cómo responder. En el tercer set no veía ningún hueco, no sabía qué hacer, confesó con total honestidad. Lo que parecía un partido de trámite se convirtió en un desafío mental de primer nivel. Y aunque logró cerrar el encuentro sin llegar al quinto set, su rostro al final lo decía todo: alivio, desgaste y muchas preguntas sin resolver. En rueda de prensa, Alcaraz no esquivó ninguna pregunta. Con sinceridad, explicó que no arrastra ninguna lesión. Tengo ningún problema. Simplemente ha sido un bajón físico del que me ha costado recuperarme. El tenista reconoció que hubo un punto en el que pensó que el partido podía escaparse. Cuando se te pasa la derrota por la cabeza, ya estás perdido, dijo, dejando ver lo difícil que fue mantenerse centrado cuando su juego dejó de fluir. Pero, a pesar del sufrimiento, el murciano extrae aprendizajes positivos. Salir adelante en este tipo de momentos te da muchas cosas de cara al siguiente enfrentamiento, reflexionó. Y es que enfrentar y superar el caos es parte del crecimiento. Para Alcaraz, este partido fue una lección más sobre cómo sobrevivir a la presión, al cansancio y a los pensamientos negativos. En palabras suyas, siempre surgen problemas. Jugar a un alto nivel durante 2 horas y media es lo difícil. Carlos Alcaraz ha demostrado que incluso en los días más grises, tiene la capacidad de encontrar luz. Superar un bajón físico y mental en plena batalla es una victoria silenciosa, que no se mide en sets, sino en carácter. Ahora, con la moral reforzada por haber salido adelante, se prepara para enfrentar a Ben Shelton, uno de los sacadores más peligrosos del circuito. Será otro gran reto, pero con lo vivido ante Dzumhur, Carlitos llega con el escudo de la experiencia más afilado que nunca. ¿Carlos Alcaraz está jugando con fuego en Roland Garros? El número 2 del mundo avanza ronda tras ronda, pero no sin sobresaltos. Cada partido se convierte en un nuevo episodio cargado de tensión, giros inesperados y, al final, pura clase. Esta vez, fue Ben Shelton quien encendió la chispa, pero Alcaraz, fiel a su estilo, supo cómo apagar el incendio. El murciano vuelve a ganar, pero deja dudas. ¿Está jugando demasiado con el riesgo? Carlos Alcaraz ya está en los cuartos de final de Roland Garros. Lo ha vuelto a hacer. Ha derrotado al potente zurdo estadounidense Ben Shelton por 7-6, 8, 6-3, 4-6 y 6-4 en 3 horas y 19 minutos. Sin embargo, el camino volvió a ser más complicado de lo que parecía. No es la primera vez en este torneo que Carlitos se deja un set, y no por falta de superioridad, sino por un vaivén emocional que lo lleva a relajarse, y luego a apretar con todo. Como si su confianza absoluta en sí mismo le permitiera jugar al límite, sabiendo que saldrá victorioso. Pero ese estilo tiene su precio. El primer set fue un claro ejemplo. Shelton, número 13 del mundo y uno de los mejores sacadores del circuito, puso en aprietos a Alcaraz desde el principio. Tuvo 3 bolas de set, y llegó al tie break con ventaja. Pero ahí apareció el mejor Carlitos, el de los momentos decisivos. Con golpes inverosímiles y una cabeza fría, se impuso con autoridad. Luego, en el segundo set, mantuvo el nivel y parecía que iba a cerrar el partido en línea recta. Pero no, porque si hay algo constante en este Roland Garros para él, es que los partidos se alargan más de lo necesario. El tercer set fue el lío del día.
Alcaraz se despistó, perdió el saque, lo recuperó, y volvió a complicarse. Shelton no perdonó, aprovechó el bajón del español y estiró el duelo a una cuarta manga. Todo eso tras un comienzo accidentado con una caída del murciano en los primeros juegos y un intercambio de gestos deportivos que dejaron claro que, más allá de la tensión, ambos compartieron respeto. El estadounidense pidió repetir un punto tras un posible lead, y luego fue el propio Alcaraz quien entregó uno avisando al juez que no tenía control de la raqueta al golpear. Fair play puro. En medio de esa batalla mental, Juan Carlos Ferrero, su entrenador, lo animaba desde el box con frases como «la cara de tigre», recordándole que debía mantener la tensión. Y así lo hizo. Cuando la cosa se complicó, volvió a subir el nivel, ajustó las dejadas, clavó derechas imposibles y selló el pase a cuartos sin necesidad de ir al quinto set. Pero no sin desgaste. Cada partido largo es un riesgo, cada set perdido es energía extra que se acumula, y el calendario de Grand Slam no perdona. Carlos Alcaraz sigue avanzando con firmeza en Roland Garros, pero no sin sobresaltos. Su nivel de tenis sigue siendo altísimo, pero los momentos de desconexión lo exponen a peligros innecesarios. Aunque acaba ganando, se enfrenta a rivales cada vez más exigentes y los partidos largos podrían pasarle factura. El próximo será Tommy Paul, otro estadounidense en gran forma, que llegará fresco tras vencer en sets corridos. El margen de error se reduce. ¿Se ha quejado Alexander Zverev con sutileza o ha lanzado una crítica directa? El alemán, número 3 del mundo y finalista del último Roland Garros, no ha dudado en señalar lo que considera una ventaja a favor de Carlos Alcaraz en esta edición del torneo. En un cuadro cargado de gigantes como Sinner, Djokovic o el propio Zverev, el murciano parece avanzar con menos obstáculos. Pero, ¿es realmente suerte o puro mérito? Descubramos qué ha dicho exactamente Zverev y por qué sus palabras han hecho tanto ruido. Alexander Zverev ya está en octavos de final de Roland Garros. El alemán se impuso con autoridad al italiano Flavio Cobolli, 6-2, 7-6, 4 y 6-1, mostrando su mejor versión sobre la tierra batida. Suma 7 victorias consecutivas esta temporada y su ambición es clara: regresar a la final del Grand Slam parisino. Sin embargo, tras su partido, Zverev aprovechó la rueda de prensa para lanzar un dardo, disfrazado de análisis, a su posible rival en la final, Carlos Alcaraz. Según el germano, el sorteo ha sido muy benévolo con el murciano. Creo que Alcaraz estará en la final, no veo a nadie en su lado del cuadro que pueda incomodarlo demasiado, aseguró con una mezcla de ironía y resignación. Es el gran favorito y todos nos hemos dado cuenta del porqué. Sus palabras no solo destacan el nivel de Alcaraz, sino que cuestionan la equidad del sorteo, insinuando que mientras unos deben batallar contra gigantes, otros tienen el camino más despejado. Y no es solo una percepción individual. Mientras Alcaraz avanza enfrentando a rivales como Cepieri, De Sunjur o Marozsan, en el otro lado del cuadro la cosa arde. Jannik Sinner, actual número 1, viene de arrasar a Jiri Lejeka por 6-0, 6-1 y 6-2, mostrando un nivel absolutamente demoledor. El italiano está en plena forma y ha borrado las dudas sobre su parón de 3 meses. Por su parte, Novak Djokovic también avanza firme, con una victoria cómoda ante Filip Misolic, buscando su Grand Slam número 25 y el cuarto Roland Garros de su carrera. Zverev, que ha sumado otra victoria convincente ante Cobolli, también se prepara para un camino espinoso. Se medirá ahora a Tajon Griekspor, y más adelante podría cruzarse con Sinner o Djokovic, todo antes de una hipotética final. Y ahí nace su queja. Mientras en su lado del cuadro se concentra el Big Three de esta edición, el otro tiene a un Alcaraz aparentemente sin amenazas. Creo que Carlos se lo va a pasar viéndonos, ironizó el alemán. Zverev ha dicho en voz alta lo que muchos piensan en voz baja, que el sorteo ha jugado a favor de Alcaraz. Pero, ¿es justo? ¿O simplemente es el reflejo de que el murciano ha sabido colocarse en una posición donde, por ranking y resultados, se evita a los más fuertes hasta las rondas finales? Mientras los grandes se enfrentan entre ellos en un lado del cuadro, Alcaraz avanza sin descanso y, como siempre, dejando buen tenis en la pista. ¿Qué tienen en común Luis Enrique y Carlos Alcaraz? Más de lo que imaginas. En un deporte donde cada punto puede marcar la diferencia entre la gloria y la eliminación, el joven tenista murciano ha dejado claro que la clave está en cómo se responde a la presión.
Tras una sólida victoria ante Ben Shelton en Roland Garros, Alcaraz no solo celebró su avance a cuartos de final, sino que también se sumó a un mensaje que resonó en el mundo del deporte, y que fue pronunciado por el propio Luis Enrique. ¿Cuál es esa frase que une al fútbol con el tenis? Vamos a descubrirlo. Carlos Alcaraz ha logrado algo que solo los grandes consiguen: responder con solvencia cuando todo parece complicarse. Lo ha demostrado en cada ronda de este Roland Garros, especialmente en su duelo más reciente contra Ben Shelton. Pese a perder un set y pasar por momentos de incertidumbre, el número 2 del mundo volvió a salir adelante. El camino nunca es fácil, pero de momento estoy contento con mi nivel, afirmó tras el partido. Pero fue su reflexión sobre la presión la que más llamó la atención. El murciano hizo suya una frase icónica de Luis Enrique, quien en su etapa como entrenador del PSG dijo antes de una final de Champions que, en los momentos de presión se ve a los grandes deportistas. Alcaraz la tomó como propia. Me siento identificado con lo que dijo Luis Enrique. Nosotros quizás sentimos la presión más veces que un futbolista, pero ahí está la diferencia. Con esta declaración, el tenista muestra que no solo domina con la raqueta, sino también con la cabeza. Pero no todo ha sido fácil para Carlitos. En este Roland Garros ha tenido que lidiar con momentos de bajón físico, rivales inspirados y partidos que se alargan más de lo esperado. Aún así, está encontrando formas de imponerse y madurar. Era hora de madurar ya un poco, dijo. Con los partidos y los torneos se va aprendiendo. Ese aprendizaje ha sido evidente. Ha logrado encadenar varias victorias sin perder el control, incluso cuando ha tenido que remontarse o superar caídas de ritmo. Ahora, el siguiente reto se llama Tommy Paul. El estadounidense es un rival duro, conocido por su consistencia y hambre competitiva. Tommy es realmente complicado. Trataré de hacerlo mejor, aprender de los errores del pasado y hacerlo diferente, confesó Alcaraz, reconociendo que este será otro partido de desgaste, con largos intercambios y puntos intensos. Un duelo que, sin duda, pondrá a prueba su evolución mental y física. Carlos Alcaraz ha llegado a Roland Garros no solo con el objetivo de defender su corona, sino de demostrar que ya no es solo una promesa, sino una realidad consolidada. Y parte de esa transformación viene de su capacidad de manejar la presión, de mantenerse sereno en los momentos clave y de aprender en cada ronda. Como dijo Luis Enrique y ahora repite Carlitos, en los momentos de presión se ven los grandes deportistas. ¿Crees que Carlos Alcaraz logrará repetir título en Roland Garros? ¿Está preparado para dominar el circuito con cabeza fría y tenis explosivo? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de esta emocionante carrera hacia la gloria en París. Nos vemos en la siguiente ronda.